Hola, hola, ¿cómo están? Creo que no. Hello, bien, bien. Hola, ¿Y ustedes? buenas noches. Ya, Bien. ya está. Si alguien está grabando, ¿verdad? Ok, Sí, sí. va. ¿Así? Oli. Ay, Hola Rose, voy ¿cómo a cerrar andas? mi closet para que no vean mi desorden. Ve el Un mío, momento, por favor. ve mi desorden. Mm, Tú no tienes ningún No desorden. manches, tu cara está súper cerca como para ver el desorden. ¿Mi cara? Ah, no, es que estoy en mi celular. En mi celular, no, se ve tu cara así. Vas a ver esta parte de mi nariz, ¿no? Porque claramente no estoy centrado, así. ¿Te cortas el cabello, Rose? No, pero es que como ves que me lo había cortado bien feo, nunca me lo traía suelto. No te lo cortaste feo. Ay, me lo cortaron feo. Ay, Sí, o sea, me habían hecho un corte muy feo que no me gustaba, entonces casi siempre lo traía como un poquito amarrado o así. Pero ya ahora que me está creciendo, me estoy animando a soltarlo, para que genial. me vean. Ah. Suéltate, Rose, suéltate. Es... sí, ¿no? Estoy buscando el libro que no lo encuentro. Ya sé. Ya casi comenzamos. Nada más esperamos unos minutitos más. Uf, pues bueno, este, bienvenidos a la segunda sesión de Aquí no es Miami. Este, uy, estos capítulos estuvieron fuertes, ¿no? Es que creo que no tengo esta vez como un favorito, como la vez pasada, pero bueno, el primero, Reina, Esclava o Mujer, me gustó muchísimo cómo lo fue llevando, ¿no? O sea, al principio parece que te va a contar como una anécdota, que va a hablar como
de su papá y de como las vivencias en el puerto, y como al segundo párrafo ya te das cuenta que no es así, ¿no? Que ya te va a dar como toda una anécdota mucho más dura. Que de hecho me gusta mucho también que no lo revela tal cual, sino que te va poniendo lo que salió en los periódicos o como los rumores o así, y como que tú vas conjeturando hasta que ya llega un punto en el que ya te revela todo lo que sucedió, ¿no? Este, em, creo que estos 3 capítulos, que de hecho cortamos un poco en que ya pasa como a la parte de fuego, del subtítulo de fuego, pero creo que estos 3 capítulos pues creo que se amarran muy bien para destacar cómo escribe Fernanda Melchor, ¿no? O sea, como que aquí se luce en cómo puedes contar relatos que pueden ser como notas periodísticas o incluso que algunas personas las pueden llevar a una forma muy amarillista, como ella dice, no, a ver, vamos a contarlo de distintas formas y muy adecuadas al relato en sí, ¿no? Este, bueno, ahorita voy a comentar un poco más, pero ¿alguien quiere empezar con sus comentarios? Sí, yo este, mm, sí, esta crudeza, ¿no? Esta sobriedad que tiene Fernanda Melchor para, como dices, tocar ciertos temas, no pecar de amarillismo, no pecar de esa situación, como hablábamos en la sesión pasada, como si fuera una narconovela, ¿no? O sea, se sigue en esa línea, ¿no? A mí me gustaría hablar sobre todo del primer relato, como ella dice que son relatos. Este, el título me encantó, me fascinó. Se llama Reina, Esclava o Mujer. Y desde un principio, pues ya nos pone lo que es ay, no recuerdo cómo se llaman estos pedazos de texto que ponen los escritores o los autores al momento de iniciar un capítulo, iniciar un libro. Tienen nombre, no recuerdo el nombre, pero Fernanda Melchor decide poner un poema, ¿no? Y nos dice, no, el poema y es anónimo, ¿no? Y tú, y lo lees, pero pues claramente va a tener todo el sentido después, ¿no? Escribí una pequeña hojita que les voy a leer acerca del cuento. El cuento lo leí hace como un par de horas y la verdad es que me dio pude haber escrito muchísimo, muchísimo de este relato, como ella dice que son, y porque hay muchas cosas que me llaman mucho la atención, pero sobre todo, pues esto que voy a leer, ¿no? Es indisoluble la relación del cuento o el relato, como Melchor se refiere a sus textos, con los arquetipos. Estos son paquetes de identidad cuya esencia proviene del pensar común y el cuento, el relato, las historias de Fogata son microdispositivos que engendran, motivados por los arquetipos, mitos. Un relato que vive de la misma literatura, de la misma plática entre los textos, recoge notas de periódico, oficios legales, testimonios, que relatan ese real vivir. Es un tira y afloja del mismo texto que se mueve entre el terror más fantástico y legendario y todo aquello que lo planta a un lugar, a un tiempo, a personajes que por más que intentemos y deseemos, siempre en un relato serán arquetipos. Cito, porque cualquier género suele presentar los asuntos de su literatura como sucesos excepcionales, únicos e irrepetibles. Claro ejemplo de lo que es el género de terror es este relato, al menos a mi parecer. Y podemos observar aquí lo que es su gran importancia, que para mí la gran importancia de un relato de terror radica en, en su fuerza en el pensar colectivo, que, pinchando burbujas, nos empuja a patadas a lo profundo del lodo, a ese retiro, al despojo de los antifaces, de los hermosos adornos y las luces multicolores. Evangelina o Evangelina es el carnaval, es Veracruz, cito, caracterizado por su estupendo buen humor y su forma burlesca de enjuiciar los acontecimientos, sin que le importe la crisis ni la baja del precio del petróleo, ni nada que ensombrezca la vida. Aquí, a mi parecer, lo que maravilloso que hace Fernanda Melchor con este texto que a mí me gustó mucho, voy a destacar estas 3 cosas. Su fuerza que tiene como relato mítico y de cómo es un relato mítico
implantado en un México no tan contemporáneo, pero al menos accesible a nuestras mortales vidas, y su fuerza que tiene de ser mitológico al usar estos arquetipos que se destacan desde el mismo texto, desde el mismo título, reina, esclava o mujer, y lo difícil que es para el narrador, lo habló Mariana al principio, el narrador que sigue el texto es lo que busca es pues tener este diálogo entre diferentes textos, ¿no? Entre que la nota de periódico, entre lo que le dijo su padre, entre los testimonios que va juntando, entre lo que ve de los oficios legales. En algún momento, sigue las notas de periódico y se pierden por años y las encuentra hasta que va a los juzgados para ver qué es lo que dijeron sobre las sentencias y luego se corta hasta ver qué sucedió en los penales, ¿no? Entonces, va armando un relato o un cuento a medida que va con esto, ¿no? Y nos va implantando también lo que es esta perspectiva lo que es la mirada de ese Veracruz en esos tiempos, ¿no? De la importancia que era para esos momentos que ser en este caso, una reina del carnaval, qué es lo que realmente significa eso, ¿no? Detrás, o sea, uh, cómo Fernanda Melchor lo que busca es, aunque no puede desprenderse de lo mítico y arquetípico que van a tener sus relatos y que van a tener sus personajes, busca llevarlos a unas condiciones que los ponen en esa situación y que los sitúan y que nos sitúan a nosotros para decir, este era el Veracruz. Por eso, ese era el Veracruz de ese entonces. Así como este Veracruz quería disfrazarse haciendo una fiesta carnavalesca que buscaba las luces multicolores y los grandes adornos y decir que todo está bien y que todo está bello, detrás de eso, o la doble moneda o la doble vista, puestas en el periódico lo social y lo político, la otra mirada es la de Evangelina, reina del carnaval, y la otra mirada es de esta Evangelina que, aunque no sabemos qué sucedió, cómo sucedió, dos niños murieron cruelmente, ¿no? Horriblemente. Y todo lo que sucede a ese alrededor, que va conduciendo, ¿no? Que nos va conduciendo a través de estos casos que no podemos llegar a entender y que el narrador va tratando de reconstruir a medida que va revisando todos estos relatos, testimonios, notas, etcétera, para construir un relato sobre ello, para poder darse una imagen de lo que sucedió y de lo que está sucediendo y de lo que va a ser una imagen de ese Veracruz que este, al final termina siendo mítico o legendario, bajo la idea de ser un mito o una leyenda, ¿no? Y cómo estos mitos y estas leyendas no pierden su poder de su dispositivo de comunicación que va a ir de generaciones en generaciones sobre lo que el pueblo va a decidir que es bueno o que es malo o lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer y que vamos a ir viendo y que al menos vemos en estos tres relatos, ¿no? Aquí no sé si va a entrar o voy a entrar en polémica, pero a mí me parece que para mí este ejercicio que está haciendo Fernanda Melchor es un poco más de crítica a la mitificación y no sé si incluso con la finalidad de mostrar qué es lo que este mito está encubriendo, ¿no? O sea, está el mito de Evangelina, que es la reina, ¿cómo era? No, no, hay un adjetivo que utiliza al final, como la reina asesina o algo así, ¿no? Haciendo alusión a que es reina del carnaval, pero que adicional es peligrosa, ¿no? Y creo que está dejando de lado, en la historia por lo menos no lo deja tan claro, pero para mí es evidente que es una persona con trastornos, ¿no? Puede que no sean trastornos en el lóbulo frontal, pero definitivamente debió de haber vivido algo que trastornó su percepción y su forma de ver la vida, ¿no? Y entonces, y creo que hace este señalamiento contra esta sociedad que mitifica cuando dice algo así, estoy parafraseando porque no tengo aquí el libro, pero dice algo así como que a esta sociedad machista, eh, no me acuerdo, usa tres adjetivos.
por ahí, ¿no? Ya ahorita que tenga la oportunidad lo busco, pero está por ahí del final del cuento, pero justamente hace una crítica a la sociedad, diciendo que es la sociedad la que está mitificando a esta mujer que está pasando por una situación difícil y que yo creo que definitivamente necesitaba atención psicológica, ¿no? Y y que es un poco lo que hizo también con el cuento de los extraterrestres, ¿no? Es ir viendo qué es lo que viene atrás de este mito o atrás de esta leyenda urbana y creo que es importante que no nos quedemos con la leyenda urbana porque no demuestra la crueldad, o bueno, entiendo que es la forma de asimilar esta crueldad o esta crudeza con la que se presenta la realidad en Veracruz, ¿no? Pero también creo que justamente es importante ver esa crudeza y no solo mitificarlo con el tema de la reina asesina o el tema de un corrido o el tema de bueno, el otro era un corrido bueno, y el tema de la leyenda bueno, no sé si es leyenda, pero esta historia de la cárcel, ¿no? De la cárcel de película. Pero bueno, ya lo dejo a su consideración. Oye, ¿y qué tal con los testimonios? Sí, 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 totalmente. O sea, creo que es una parte bueno, depende, ¿no? De qué tan fieles sean los testimonios. Algunos testimonios mitifican, ¿no? Y algunos, pueden ser mucho más, fidedignos o fiables, ¿no? Justo a eso me refiero perdón, Mariana, con la imposibilidad de que en un relato no usemos arquetipos, porque por más que queramos profundizar en un personaje, es casi imposible en un relato, en un cuento, en una novela corta, no terminar con el uso de los mismos arquetipos y que en ese sentido creo que hay que llegar a aprenderlos, o sea, hay que llegar a tomarlos y usarlos, ¿no? Y pero sí, creo que justamente ahí están los detalles de lo que se quiere hacer con el relato. Sí, justo iba a decir que los testimonios, o sea, no es que yo no los catalogaría como fidedignos o no fidedignos, porque al final es lo que percibió la persona, ¿no? O sea, es como tratar de hablar de la verdad, o sea, cuál es la verdad verdadera, pues eso depende de los ojos que la miran, ¿no? Ay, se escucha un sonido, ¿no? Ah, esperen, no sé qué hice. Ya, ajá. Pero bueno, volviendo al tema de los mitos, justo José dijo algo que yo iba a comentar, que era como, me llegó esta comparación, o más bien, esta relación entre cómo lo lleva en el primer relato de los extraterrestres, a cómo habla de los mitos, y aquí también, en el sentido de, ay, perdón, ya, en el sentido de que es a esa causa a veces de los mitos que no se conoce el verdadero contexto. Que iba a decir verdad, pero otra vez caemos como en esta complicación de lo que es la verdad, porque justo Melchor nos demuestra con testimonios y con todas estas notas periodísticas, o bueno, citas o parafraseos de notas, que pues cada uno agarra del contexto lo que le sirve y lo expone, ¿no? Yo de lo que saco de aquí, que me llegó mucho, fue que lo relacioné también como con esto de, por ejemplo, las festividades como el grito, ¿no? Em, es como ahogamos lo que los verdaderos problemas, o sea, como en el Festival del Carnaval, este, pues todo era colores, rosas, alegría, ¿no? Pero después de eso, ya incluso la reina del carnaval, o no sé si así se llamaba, pero la reina del carnaval, ya deja de ser reina, ¿no? Ya se vuelve esclava o qué, o mito o fantasma. También me gusta mucho que hay una parte en la que dice, que habla como de los dueños del edificio, que dicen como que ellos prefieren que se desmorone el edificio a arreglarlo, ¿no? Que habla justamente también de lo que hacemos nosotros. Preferimos desmoronar la verdadera mujer o el verdadero problema y hacerlo mito, ¿no? O sea, como si eso pudiera aligerarlo o como si eso fuera más fácil para nosotros digerirlo, ¿no? De ahí, también quería mencionar cómo
es también que tiene relación con lo que decía José, que es probable que haya tenido trastornos, pero eso también Evangelina también lo hubieran podido usar como en su contra, ¿no? Ah, no, pues estaba trastornada, o estaba loca, o estaba psicópata, o lo que sea, pero siempre como que poniéndola a ella como de la gran protagonista, ¿no? O sea, de es ella y no hay que salirnos de ella. Y no se toma en cuenta como todo el demás contexto de cómo vivió, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus parejas, por qué llegó a tener esas parejas, por qué llegó a vivir en un lugar así, por qué llegó con el narco incluso. No, ella fue la única culpable, ¿no? O sea, ella tuvo trastornos y pobrecita porque antes ella había sido la reina y era hermosa. Como si el ser hermosa fuera como lo más importante, ¿no? Como si por ser hermosa no pudiera ser mala o no pudiera ser tonta o no pudieras tener trastornos. Este, también me gusta mucho cómo con este poema anónimo es como llama al relato, ¿no? Porque justo leí Reina, esclava o mujer y dije, se viene fuerte, se viene fuerte, pero no imaginaba que fuera a soltar como tanta crudeza, ¿no? O sea, como tantos hechos que incluso uno desearía que fueran ficción, desearía que fueran falsos, como que dices, no, 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 prefiero que sea este mito, ¿no? Prefiero que sea un extraterrestre. Em, También hace mucho hincapié en cómo las personas la juzgaban, o sea, la veían llorando y decía como, no, sus ojos rojos son seguramente por las drogas. No creo que sea porque estuviera llorando, no creo que sea porque de verdad le doliera, o sea, como que siempre juzgándola incluso por la apariencia, como desde el inicio, ¿no? Que se volvió reina del carnaval. Em, y ya al final también me dolió mucho saber que la usan como este mito como del coco, ¿no? De cómete tu plato o va a venir Evangelina por ti. Es como de generarla a algo que le va a funcionar a las demás personas. O sea, como necesito crear un villano para poder hacer que mis hijos coman, ¿no? O sea, reducirlo así, pero eh, el gobierno necesita que haya un villano así para poder encubrir otras cosas, ¿no? Para no hablar como del contexto de dónde viene esta persona. Y justo eso pasó también en el primer relato con, creo que se llamaba La Playa del Muerto o algo así, si no me equivoco, donde llegaban los aliens y al final se descubre que no eran aliens y se cambia el nombre, ¿no? O sea, como que otra vez se derrumba todo y debajo de los escombros se queda el origen, ¿no? Se queda como la playa del muerto, se quedan los narcos y se vuelve como un lugar turístico para extraterrestres. Y así se vuelve la Evangelina. Para los turistas llegan, ven el edificio y dicen como se rumora que aquí hay una mujer y no sé qué. Y también es súper duro cómo termina diciendo que al final se ve, a veces se ven las luces prendidas y yo me quedé pensando, ¿qué tal si es Evangelina, no? Porque nadie sabe qué pasó con ella, ¿no? Pero aquí creando como otra versión, ¿qué tal si llegó Evangelina? Porque es el único lugar que conoce, es un lugar que sabe que nadie va a ir y pues ahí va a estar. Y no es su fantasma, es ella como queriendo tener vida, pero ya no la tiene, ya se la quitaron, en realidad. Adelante, Rodrigo. Sí, pues yo vi el relato como como la forma en que la sociedad intenta digerir todo este asunto, ¿no? De un crimen que pues se percibe como antinatural, ¿no? El de matar a tus hijos y también por el rol, ¿no? Que tiene ella como madre, ¿no? Que debe ser como la protectora de ellos y todo esto, ¿no? Ah, más el ingrediente de que en algún momento pues ella estuvo en la cúspide, ¿no? De la sociedad, o bueno, o más bien fue como como la flor, ¿no? De primavera. Entonces, pues, lo que me llama la atención de esta es como el morbo que provoca el ver caer a una persona, ¿no? Y que mientras más cae de más alto, es más la impresión. Ah, pero pues sí, entonces pues veo que hay como una necesidad de la sociedad por encontrar una explicación al crimen, pero una explicación que se ajuste a la moral de ese momento y que lo deje como un hecho aislado.
porque así evitas, pues, trastocar la normalidad, ¿no? Y también, pues, el orden de las cosas y el orden social, todo eso. Pero, pues, como es algún crimen como muy complicado, este, pues, veo que entran como en esas complicaciones de cómo explicarlo y tienen que recurrir a esto de la locura o los celos o el uso de drogas para poder explicarlo, ¿no? Y es una explicación en la que también podemos quitarnos culpa, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Del orden de las cosas, ¿no? Y pues la usan como un chivo expiatorio, que es pues, muy común, ¿no? O sea, pues incluso la principal religión pues trataba de eso, ¿no? Entonces, pues, entonces, por eso veo que al final, pues, ya la sociedad pues, logra procesar como que ese evento y es esto de la transformación al fantasma, ¿no? Que es una, que es una narrativa funcional y funcional de forma normativa, porque con eso, pues, puedes educar a lo de los hijos o en general, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Como en lo de terror, ¿no? Como en la de Viernes 13, ¿no? Que también se me hace algo parecido, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Si rompen las reglas. Y pues sí, eso es lo que me gustó de eso. Sí, de acuerdo. Hay varias cositas que tocaron que me llamaron mucho la atención. Este, Cuando hablamos de la idea de trastorno vinculada sobre al sujeto, que en este caso sería Evangelina, pues yo diría que quien está trastornado es la misma comunidad, o sea, o sea, lo que está trastornado es el germen que produce los sucesos que llevaron a que los niños mueran, ¿no? Y realmente, pues, así como se habla de algo muy brillante del texto, a diferencia de los grandes mitos antiguos o de las grandes leyendas que han permeado, es el hecho de que nos presenta diferentes bueno, hay varias cosas interesantes a nivel narrativo y también a nivel literario, que es el uso de citas, es el uso de itálicas que denotan conversación de otras personas, es el uso de ciertas notas, hace una nota sobre algo que quiera aclarar. Todas esas situaciones que las expreso para mencionar cómo nuestros mitos no, van cambiando, no, para no decir la palabra evolucionando, sino van cambiando a diferencia de otros tipos de mitos y la diferencia en el cómo se van escribiendo, ¿no? Entonces, ¿qué permite esto? Que hablemos sobre una intersubjetividad. ¿Qué es esto? Es aquello que vive entre las subjetividades de los demás. Y aquello que vive entre las subjetividades de los demás son definiciones como qué es el arte, ¿sabes? Definiciones así tan complicadas y aquí entra al nivel de qué es lo que pasó, qué es lo que sucede, cómo vamos a interpretar esto, ¿no? Y aquí voy a agregar sobre lo que ha estado, lo que lo estuvieron comentando, sobre todo Rodrigo, acerca de que se busca explicar un crimen, ¿no? O sea, se busca, yo cambiaría un poco la idea de que el crimen, porque el crimen ya es como agregar un criterio negativo, ¿no? Antes de eso me gustaría agregar como, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo vamos a actuar ante algo tan traumático como puede ser la muerte de dos niños por su madre, ¿no? Y pues México ya ha hecho leyendas, no solamente México, ¿no? La misma Llorona nace de esto, las mismas brujas, europeas nacen de esto y podremos irnos así a mitos, mitologías de cada cultura y vamos a encontrar el trastorno de la madre convertido en una bruja, ¿no? Entonces, cuando el texto se llama Reina, esclava o mujer, es quién la pone en esa situación de reina y cómo Evangelina como una misma víctima de, de la misma sociedad que la lleva de un lado a otro, que la ponen a ser reina, que la ponen en los aparadores, que la muestran, que la enseñan, y cómo esa misma imagen se va corrompiendo. ¿Por qué? Porque esa misma cultura no solamente es eso, sino es todo lo que está detrás. Es todo aquello de lo cual no queremos hablar y necesitamos relatos o necesitamos este tipo de situaciones para hacerlo. Otro tipo de victimización es el hecho de tomar un personaje, hacerlo un arquetipo y hacerlo un fantasma, ¿no? ¿Dónde queda la idea de fantasma? Queda la idea en eso que queda, en eso que nunca se va a ir. Eso es esa.
es eso que nunca se va a ir, que nunca va a desaparecer, que siempre va a estar ahí y que acontece algo que sucedió, pero que siempre va a estar molestando, ¿no? Y que siempre se va, y siempre va a estar con nosotros, queramos que no esté ahí. Cuando hablamos de los dueños del edificio, bueno, ¿quiénes son esos dueños del edificio, no? Esos dueños del edificio, pues es es Veracruz, ¿no? Es el municipio de Veracruz en este caso, ¿no? Y lo podemos llevar a niveles, pues, Verdaderos fantasmas. pues sí, o sea, exacto, y lo podemos llevar a otras grandes esferas, ¿no? Y si los dueños del edificio no quieren destruir el edificio, es porque las luces todavía se prenden, es porque esos fantasmas siguen siendo fantasmas, es porque necesitamos que estén ahí, porque no porque necesitamos que estén ahí, necesitamos como en un sentido indirecto, sino porque no podemos adentrarnos ahí y limpiar eso, ¿no? Si lo queremos meter catolicismos, exorcizar eso, ¿no? Entonces, todo esto, a mí me parece, el relato trabaja tan contundente con esto que viene de esta misma idea de al querer mitificar, al hacer a las personas arquetipos, la misma idea de la persona se pierde y entra, aunque tengan un nombre, entra en el texto como un personaje. Y este personaje que va a ayudar para qué. Las narrativas, los relatos sirven como dispositivos de comunicación y de control y de mismo poder. La misma Fernanda Melchor cita a Michel Foucault, ¿no? Que es el filósofo del poder. Entonces, entrando con esas circunstancias, pues el texto, la verdad es que el texto vive, el texto resuena, es contundente y es un texto muy fuerte y muy íntegro. Y yo creo que la pregunta obligada, digo, sé que no es un club de debate, pero ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Obviamente en matar a los niños, obviamente no, probablemente, casi podría asegurar que nadie está de acuerdo, pero estamos de acuerdo en que se le haya juzgado doblemente por el mismo crimen. ¿Estamos de acuerdo o en contra de esta hazaña que tomaron este grupo de abogados contra el caso de Evangelina? ¿Estamos de acuerdo al juicio que lleva a cabo la sociedad a través de la mitificación? ¿Qué posición tenemos sobre estas situaciones? Porque si no, o sea, creo que la idea de leer y de tener contexto es justamente ser capaces no solo de ser espectadores, sino también de decir, estoy de acuerdo con esto. ¿Cómo influyo yo en lo que pasa a mi alrededor y cómo, aunque esto no esté pasando en nuestro alrededor, al final es dentro de México y al final es importante que nos hagamos estas preguntas. La pregunta para quien la quiera contestar, si la quieren contestar. Em, Perdón, es que no sirve mi... Vamos a ver. Bueno, creo que va unido con todo lo que han dicho y más lo hice ahorita, José. Para mí es un linchamiento, tal cual. Incluso vemos en el tercer capítulo que es un linchamiento tal cual físico, o sea, muy tangible, y aquí es un linchamiento social y moral, porque se le juzga desde el hecho de ser una mujer bonita de una buena posición a tener que cubrir ciertos criterios y se deja a un lado todo el contexto social en el que ella vivía y que la orilló bueno, no sabemos si ella lo hizo o no, para empezar. Nunca queda claro eso, creo que incluso en los juicios. Al final, creo que aquí se cumple mucho que la justicia es para quien lo pueda pagar, porque si nos damos cuenta, ella no tenía los recursos ni siquiera para alimentar a sus hijos, menos aún para tener un abogado que pudiera resolver su caso o darle la asesoría legal adecuada. Y por otro lado, tenía un bufete de abogados que obviamente sabían que este caso era sensacionalista, entonces el ganarlo era ganar aprobación no, social, no solo económicamente. Entonces, creo que habla de la vulnerabilidad que tienen, bueno, en este caso, las mujeres que no tienen recursos, que pues son abandonadas por los papás de sus hijos, abandonadas por sus familias,
Luego viene el caso de las cárceles, que es gente vulnerable que necesita apoyos para reinserción social y que no reciben un trato digno ni cubriendo sus derechos humanos y se apelan a los intereses económicos o políticos. Y en el tercero, que es una comunidad aislada, en donde no llega ni la justicia, entonces la tienen que hacer a mano propia. Entonces, creo que ninguno es justificable, pero creo que algo importante es entender que hay muchos contextos que orillan a las personas a tomar ciertas decisiones y que más allá de juzgarlos es la forma de sí que tengan responsabilidad sobre sus acciones, pero que se les dé la oportunidad de tener una vida digna, ¿no? Al final de cuentas. Em, que me recordó mucho a una película que vimos, no recuerdo su nombre, pero era de un grupo de coreanos que vendían niños. Y todos estamos de acuerdo de que Broker. Broker, que no estamos, o sea, a favor de que se vendan niños. Y que es algo grave, pero te enseña todo el detrás de ello, ¿no? Son niños huérfanos que son dejados en casas hogares y que ellos, pues en sí, uno de ellos era huérfano, entonces entiende las precariedades que se vive como huérfano y él buscaba darles un mejor lugar donde vivir a los niños. Y pues sí, se beneficiaba de ello, pero creo que no nos las deja tan fácil y creo que en este caso tampoco nos las deja tan fácil de decir, tomar una posición muy tajante de estoy a favor o en contra de lo que se hizo, ¿no? Pero sí. No silencios. Bueno, yo voy a querer, lo dejo a su consideración. Una de las miembros o ex miembros, no sé, del club de lectura, justamente tenía un tipo de relación familiar lejana con Evangelina Tejera. Entonces, me escribió algo relacionado con el relato. Si quieren, terminamos con la conversación y les leo lo que me escribió. No, pues gracias por dejarnos así. Pero estoy de acuerdo. Adelante, Dani. Ok, no, pues es que sí, obviamente leer estos relatos te ponen a preguntarte siempre, siempre, ok, bueno, yo qué pienso, yo qué hubiera hecho, ¿no? Yo lo que pienso es que yo no estoy de acuerdo en que le hayan hecho un segundo juicio porque, en primer lugar, creo que hoy en día todavía es muy controversial la presencia de los medios en casos de juicio. O sea, a lo mejor es algo como, pues sí, morboso, pero hoy en día hay canales que transmiten juicios en vivo o canales de crimen real y muchas veces, como se permite el acceso a medios, pues realmente algo que debería ser objetivo, algo que debería de llevar mucha parte científica en una evaluación psicológica o cosas atrás de ello, se vuelve linchamientos mediáticos. Y justamente creo que al menos aquí en México vivimos en una sociedad muy, pues con cultura de linchamiento y más hacia la mujer. Entonces, yo creo que una vez que que la nota se hizo popular y se empezaron a formar mitos y rumores alrededor de ella, ella perdió absolutamente todo el control de tener derecho de réplica, de tener una opinión o de ser escuchada. Entonces, yo pienso que no debieron de haberla juzgado una segunda vez. Gracias. Creo que sí, yo también me inclino a que no debieron haberlo hecho una segunda vez. Haya sido ella, haya sido alguien más, lo que sea, creo que pues, ya pasó, o sea, ya la juzgaron, ya le dieron su castigo y pues hasta ahí yo me hubiera quedado, ¿no? Bueno, Ajá. perdón, es que también olvidé mencionar que por mi mente también cruzó que siendo objetivos, pues uno nunca puede meterse dentro de la cabeza de una persona, pero quizá ella sí tenía un motivo. Quizá, como dicen, estaba en una situación desesperada, no tenía para alimentar a sus hijos
Y además ella estaba acostumbrada, según, ¿no? Según lo que dice el mito, pues a una vida de fiestas y alguien incluso en su relato menciona que los hijos igual le estorbaban. Uno nunca sabe, pero pues todas estas ideas también cruzaron mi mente, ¿no? Obviamente uno no sabe. Sí, de acuerdo. Y justo es esto lo que mencionábamos como de los testimonios, ¿no? O sea, como a qué creerle, qué tomar en cuenta, qué no tomar en cuenta, quién va a decidir qué tomar en cuenta y qué no. Y justo también iba a mencionar lo que decías de los medios que se vuelven un linchamiento mediático. Pero ahí es que hay tantos detalles porque incluso aunque no estén involucrados los medios, siempre va a haber alguien en el poder, ¿no? Entonces, luego veo como el pro de que estén los medios es de que pues más gente se entera, ¿no? No solo se queda en el juzgado, no solo se queda con la gente que quiere mandar a Evangelina a la cárcel, o sea, como que se da a conocer más. Sin embargo, también está el problema de que los medios pertenecen a alguien. Hay alguien en el poder que tiene esos medios y que em, elige el discurso que se va a dar, ¿no? O el enfoque que se le va a dar. Que justo lo conecto con el siguiente relato. Siéntanse libres de regresar a este o lo que sea, pero quería mencionar el siguiente, que es, eh, ¿cómo era? El de una cárcel de película. Me encantó el título, de verdad me sacó una risa porque es como de tan irónico. Y lo relaciono con lo que estaba mencionando porque es otra vez como o sea, Melchor nos menciona que es una película de Mel Gibson, ¿no? Un personaje del cine que muchas personas van a ir a ver. Entonces, alguien va y que no toma en cuenta como todos estos contextos, todo lo que pasó, no tiene ni idea de cómo trataron a los reos cuando quisieron como que sacarlos de ahí, va y dice, lo que me va a contar Mel Gibson es la realidad, ¿no? Por así decirlo. O tal vez no lo tiene así, pero como que se lo toma muy real. Y no quiero decir que lo que salga en la película no vaya a ser real o esté mal o lo que sea, sino que justo aquí está lo que hablábamos de los medios. O sea, fue una producción hecha por Mel Gibson, sale él y todo por Mel Gibson, ¿no? Y justo ellos tienen este poder de cambiarle el nombre a esa cárcel, porque o sea, ahorita ya mi visión cinematográfica cambió mucho, pero de chiquita yo sí las películas me las tomaba tal cual, ¿no? O sea, si me decían, esta cárcel se llama Las Lunas, esta es Las Lunas, cuando realmente Las Lunas era otra cosa, ¿no? Entonces, he ahí como los medios pueden cambiar todo. Tenemos a Hollywood, perfecto de ejemplo, ¿no? Muchas personas creen que el mundo es como Hollywood lo dice. Entonces, también entra en conflicto la realidad con los mitos que se crean y quiénes son los medios que están expresando, o bueno, que están distribuyendo estos mitos, ¿no? Y este relato de una cárcel de película como que me hizo empatizar mucho en el sentido de los comentarios que decían algunos ex reos que ya estaban fuera de esa cárcel y que solo porque necesitaban tener el dinero o necesitaban trabajar o X, terminaron dentro de esa cárcel, actuando, ¿no? Pero actuando como reos otra vez. ¿Por qué? Porque tienen tatuajes, porque tienen este historial, pero al final también Melchor menciona, es que ya ni siquiera había diferencia entre quiénes eran los prisioneros, quiénes los policías y quiénes estaban actuando. Porque al final también depende del ojo con que lo mires, depende de tu contexto, depende de muchísimas cosas, si tú eres prisionero, si eres policía o si nada más eres un actor más, ¿no? Un extra o lo que sea. E incluso el cómo retrata que la prisión estaba tan mal cuidada que, que las ratas perseguían a los de limpieza, o sea, que ya ni siquiera se podía limpiar. Y me encanta también cómo va arrojando los gritos de las madres, diciendo como, no, pues hay que apoyar a no, hay que apoyar a y no sé qué. Y al final el cierre, diciendo como, pues pobre de quien esté ahí, pero al menos, ¿sí es en este o fue en el tercer relato? Creo que sí es en este. Al menos sé que mi hijo lo merecía, ¿no? Y es como de, wow, o sea, incluso aunque es la mamá, ella sabe que el hijo, o bueno, cree sabe que el hijo merecía estar en la cárcel, ¿no? Pero en una cárcel como esas también deja mucho que pensar, ¿no? Y cómo es que lo retratan en las películas o en cualquier medio.
Adelante. Ya me da pena leer lo que iba a leer de Evangelina, porque ya empezaron con el siguiente cuento. No sé si quieren que lo lea al final o lo leo ahorita. Ahorita. De No, una, ahorita. Ahorita. ¿Por qué Ok. pena? No importa. No, o sea, porque interrumpo Bueno, lo voy Nada a más. leer tal cual, Adelante. o sea, como si ella lo hubiera enviado, ¿vale? No es a título personal. Bueno, dice que no va a poder, que probablemente no va a poder acompañarnos hoy, pero te cuento que estoy decepcionada del trabajo periodístico que hizo Fernanda Melchor en el caso de Evangelina Tejera y me hace dudar de lo que haya realizado con los demás relatos. El padre de Evangelina, Jaime, se casó por segunda vez con mi tía, hermana de mi mamá. No era agente de ventas, sino médico. Se quedó con sus 3 hijos, Yolanda, Evangelina y Juan, porque golpeaba a su exmujer hasta el cansancio y se los quitó pistola en mano, cosa que supimos muchos años después de que mi tía se divorciara de él. Jaime pertenecía a una familia jarocha de rancio abolengo, pero tenía muy mala relación con sus padres. Contaba los días para que se murieran y disfrutar de su herencia. Entre paréntesis, murió antes que sus padres. Jaime, mi tía y los 3 hijos no vivían en el puerto, sino en Tres Valles, Veracruz, donde él puso una clínica. Tenía un estanque con tortugas en el jardín en el que casi ahogaba a mi tía y sus 3 hijos en sus ataques de furia. Mi tía nos confesó casi 20 años después que los golpeaba a todos hasta la inconsciencia. Yolanda salió huyendo de esa casa al cumplir los 18 y Evangelina también. No dudo que haya caído en las drogas, pero tampoco que estuviera loca. Me parece perfectamente viable que pudiera repetir patrones y golpear a sus hijos como la habían golpeado a ella. Entre paréntesis, ojo, no lo justifico. Para escapar de Jaime, mi tía salió a la calle, se subió al cofre de un coche a dar de gritos diciendo que estaba loca y que necesitaba ayuda. Fue así que terminó en un hospital psiquiátrico al que regresó en varias ocasiones de su vida. Nunca recuperó la salud mental. Si esto le pasó a mi tía, quien convivió con ese loco 3 años, ¿no podía haberle pasado lo mismo a Evangelina? Creo que Fernanda Melchor se fue con la finta de la familia adinerada y no hizo su trabajo a fondo. Cierra el comentario. Entonces, yo no investigué más de Evangelina. Les dejo el comentario se llama Tere, la participante que o la ex miembro o miembro, por lo menos del grupo de lectura. Entonces, se los dejo para que lo consideren. A mí me parece, o sea, lo que yo rescato de ahí es que si bien tal vez hubo ciertas cosas dentro de la historia que son imprecisiones, de nuevo es justamente bueno, ahora sabemos un poquito más de ese trasfondo que deja evidente que Evangelina Tejeda tenía un contexto o una historia mucho más fuerte y que definitivamente, aunque no tuviera un trastorno en el lóbulo frontal, creo que era el análisis psiquiátrico, sí tenía, pues no sé si un trastorno psicológico o algún otro trastorno que no se ve biológicamente, pero que psicológicamente sí existía, ¿no? Uf, gracias por compartirlo. Bueno, me hubiera encantado que estuviera aquí porque no sé si lo comprendí muy bien, pero siento que no sé si ella más bien, no sé de qué manera interpretó lo que escribe Fernanda Melchor, ¿no? Porque justamente no menciona un hecho en concreto o qué fue lo que pasó en concreto, o sea, no menciona estaba loca o la trataron mal, o sea, como que menciona todo lo que ella supo, ¿no? Lo que ella ha investigado, lo que ella recopiló. Entonces, más bien creo que esto demuestra el gran, mm, la gran complejidad
que un suceso como este puede traer, ¿no? Sobre todo porque implica muchísimas otras personas más allá de los hijos y pues la mamá, pero creo, no sé, bueno, creo que hasta ahí voy a dejar mi comentario y ahorita hilo más ideas. Gracias. A mí gracias por el comentario. Sí, qué pena que no está aquí. Nos puede ser más grande todo este contexto. Yo voy a hacer un llamado de atención. Y es, ¿cómo nos acercamos a un texto y qué nos dice ese texto? Porque Fernanda Melchor, desde su inicio del texto, nunca nos dice que es una crónica, que es una nota periodística, que está haciendo un documental, nada de eso. Ella no busca eso. Mariana, ¿tienes tu libro ahí cerca de ti? ¿Puedes verlo en la parte de atrás? Va a haber un cuadrito rojo en la parte de abajo a la izquierda. Sí, justo eso iba a comentar también. Ahí, El cuadrito dice ficción, diagonal, literaria. exacto. ¿Qué significa esto? Es ficción, ¿ok? Sí, claro que el trabajo, la ficción que Fernanda Melchor hace es mediante los diferentes textos. Yo por eso, en todo lo que he comentado aquí, lo que he comentado, más que meterme en situaciones políticas o sociales o de cuestionarnos sobre qué haría una persona en particular, yo nunca he hablado de personas, he hablado de personajes. Y he hablado de esos personajes viviendo en un relato y cómo ese relato es la conversación de diferentes textos que los junta, no un narrador, que los junta un autor que lo que busca es hacer un relato. No pongámosle ahorita una justificación, una razón por la cual lo hace, porque pues, pueden ser muchas, pueden ser muchas interpretaciones, pero lo que ella busca es que los mismos textos hablen entre sí y exponer estos textos en una forma y en una forma que sea mediante la idea de ficción y para sembrar una experiencia y para sembrar una sensación a la hora de leer. ¿Sí? Claro que busca que nos preguntemos cosas sobre, por ejemplo, está bien que le hayan hecho 2 juicios, etcétera, 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 pero no aboga y tampoco se jacta de haber recopilado hasta lo más ínfimo cada detalle como para poder generar un discurso y para poder tener una propuesta y un planteamiento. Entonces, esto es muy importante porque cada vez que nos acerquemos a un texto, meternos al texto, tenemos que ver de dónde viene este texto, qué nos quiere comentar este texto, no entre líneas, sino por fuera de esas líneas. Y esto es muy importante. Veamos cómo se entrelazan cada uno de estos textos que tenemos, ¿no? Y solamente estos tres, cómo entrelazan estas ideas de hablar del mito, hablar de cómo se da esta comunicación, de hablar cómo un relato puede llegar a influir, a generar una fábula, a generar una leyenda, a cómo los mismos medios de comunicación afectan dentro de esto. Lo podemos ver en el periodismo, en el caso de la Evangelina del relato, lo podemos ver en la película de lo de la cárcel, lo podemos ver cuando en el tercero del linchamiento, hablan sobre la película de Casals de Canoa, ¿sabes? Y cómo estas mismas representaciones, o mejor dicho, cómo estos mismos medios que trabajan bajo una idea estética, hablan sobre sí mismos y cómo cambian esta misma estética para que entendamos, y está sucediendo en este momento, cómo cambia nuestra concepción. Pero no olvidemos que la finalidad del relato de Fernanda Melchor es en generar en nosotros una sensación. Y también qué es el discurso que quiere dar el autor. No es que está diciendo que esta es la verdad absoluta, sino es su forma de expresarlo. También yo agregaría que es muy importante, si bien sí hay, Fernanda Melchor en la introducción sí menciona que la única subjetividad que está dispuesta a aceptar es la propia de los hechos humanos tal cual como son, porque lo menciona dentro de la introducción. Creo que también habla de la responsabilidad como lectores de justamente
investigar lo que sea que leamos, ¿no? Y no irnos, como dice Mariana, ¿no? O sea, haciendo la crítica al tema de Hollywood, de que decían que esto se llamaba así y entonces asumimos que tal cual se llama así porque así lo menciona la película. En este caso sería lo mismo y aplica lo mismo para todo, no solamente para la película, para la lectura también, incluso para el club también, ¿no? O sea, lo que sea que cada persona diga, es muy importante que uno tenga juicio crítico y busque y vaya formando su propio criterio a través de un conjunto de elementos que le dan cierta certidumbre, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo quisiera preguntarles si, ya entrando al segundo cuento, ¿no? En el tema de la cárcel, ¿cuál fue la percepción o con qué percepción se fueron ustedes? ¿La cárcel sí la cerraron para la grabación? ¿A la cárcel ya la iban a cerrar? ¿Alguno investigó sobre la cárcel? ¿Qué pasó realmente? Porque, o sea, finalmente sí son leyendas urbanas de Veracruz, pero que sí pasaron, ¿no? Pueden tener ciertos detalles o imprecisiones, pero si uno googlea esta película existe, y si uno googlea la cárcel existe. Entonces, ¿qué cosas son las que son reales y qué sí pasó y qué no pasó? Yo no investigué más, la verdad. Este, pero creo que por sesgo propio, yo sí me creería que fue, o sea, que fue como un conjunto de todo, ¿no? O sea, que sí llegó la productora y les dijo, a ver, quiero esta cárcel, ¿no? Y ellos así como de, ¿sabes qué? Nos conviene porque me puedo llevar esto y podemos cerrarla. O sea, siento que fue como todo un conjunto, ¿no? Pero reitero, no investigué más ni sé nada, ¿no? Lo que me gusta de este relato es más que desenmascara como, creo que lo mencionó Roxy, de los beneficios, ay, se me fue la idea. Pero bueno, o sea, desenmascara mucho cómo todo va en torno como al beneficio, ¿no? Como al qué voy a conseguir de ello, porque no importa a cuánto saquemos, no importa si le digo al policía que va a hacer un operativo especial, pero realmente va a ir a actuar, lo voy a mandar, ¿no? O sea, voy a sacar el mayor provecho de lo que sea que se me presente, ¿no? En este caso, la cárcel dijo, voy a sacarle provecho a esta productora, y la productora es, voy a sacarle provecho a estas cárceles, que obviamente hay gente que va a necesitar estos 400 pesos, y al final, ¿quién le va a hacer caso a un ex reo, bueno, a un ex convicto o a alguien que sigue en prisión si no le pago los 400 pesos, ¿no? Que 400 pesos, pues, es nada realmente con todo el trabajo que se tiene que hacer ahí. Ajá, creo que ese es mi comentario. ¿Puedo participar? Claro, claro, no, ni preguntes, adelante. Bueno, considero que los relatos de Fernanda más que nada son testimonios, ¿no? Testimonio, ella se basa en muchos testimonios de hechos que sí llegaron a darse, por ejemplo, lo de Evangelina, ¿no? Eso fue muy sonado en el puerto de Veracruz. Y si nos damos cuenta, no es un hecho ajeno a lo que sigue pasando actualmente, eso se sigue dando, los carnavales siguen mostrando ese encanto, esos coloríos, la reina del carnaval, todo eso se sigue dando. Y en relación a la cárcel, pues también fue un hecho real, esa cárcel también fue cerrada, y hasta ahorita que yo leo a la autora me doy cuenta que fue precisamente para ocuparla para hacer una película, pero nunca se entera uno, ¿no? De los sucesos, de las situaciones que pasan. Entonces considero que todos los relatos de ella son testimonios, no habla de que realmente ella lo haya vivido, investigó, y lo que la gente le decía, pues ella lo daba, lo escribía, tal como el caso del Ojón, ¿verdad? Como ella
cómo le narra ella lo que pasaba en ese tiempo. Entonces, son narraciones de lo que la gente le platicó a ella, fueron sucesos, ¿no? A mí me gustaría hacer el énfasis, no tanto en el hecho de que, a mí me gustaría hacer el énfasis en cómo toma hechos como estos, ¿no? Que esto sucedió, pero no sabemos de dónde, no sabemos cómo se dieron, ¿no? Y ella entra a la especulación. Y bajo esta idea de especulación, no especulación, sino pone diferentes personajes que trabajan o que operan desde diferentes puntos de vista sobre ese mismo hecho, ¿no? Lo que yo rescataría es las situaciones en las que nos pone a nosotros a pensar englobadas en un marco narrativo. ¿A qué me refiero con esto? Es el hecho de que, ok, van a sacar a la cárcel y van a sacar a los reos. ¿Qué va a suceder, no? ¿Cómo se va a poner la cosa? Entonces se pone a leer y dice, ah, mira, esto pasó con las señoras, hicieron esto, encontraron estas cosas, ok, bla, 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 bla. Ok, pero ¿qué pasó ya cuando iban a juntar extras? No, pues que se dieron cuenta de que en un momento, por cuenta propia, entraron a la prisión de la que quisieran, de la que deseaban salir, de la que nadie quiere entrar, desearon entrar. ¿Por qué? Porque se las pintaron de diferente forma. Hay un punto donde el protagonista, y esto me pareció maravilloso, en el que entran a la cárcel, ¿no? Y se da cuenta de que él iba como extra, pero no iba, dice, "Ah, pues yo nada más era moreno, no tenía el tatuaje, ni había estado en la prisión, pero había otros que sí, que tenían los tatuajes, otro que había estado en la prisión como 20 veces, ahí estoy exagerando yo, ¿no? Había estado una vez, y ese mismo reo se preguntó, no puede ser que esté entrando cuando yo lo que antes quería era salir, ¿no? Y él mismo estaba teniendo como estrés postraumáticos de estar ahí, no, es que lo que pasaba acá, bla, bla, bla. Y también la misma, una que fungía de policía, ¿no? Y que ella tampoco sabía por qué la mandaron, solo la mandaron, se dieron cuenta que iba a ser extra, ¿no? Pero hubo un punto en la prisión, después de estar horas ahí, en que disminuyó, y que después de estar horas ahí, cuando estaban bajo el control de alguien con una bocina, con un megáfono, bajo el control que alguien lo mandaba a todos al mismo tiempo a marchar hacia el centro, a salir de la prisión, o sea, ellos mismos se fueron a esta prisión para que los imprisionaran ahí mismo y fueran esclavos de lo que les dijeran que hicieran, ¿no? Entonces, el hecho de que Fernanda Melchor nos ponga esta situación, nos ponga a jugar con esos sentidos, es lo que yo rescataría del relato, ¿no? Entonces, ese momento, cuando están en la prisión y se van las luces y están en oscuridad y está el protagonista así de, no puede ser que estoy aquí en la prisión donde han sucedido cosas horribles y aparte, estoy con personas que estuvieron acá, con personas que no sé de dónde son, que no sé quiénes sean, bla, 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 pero ahora todos nos vemos iguales. Si hay un tema que trabajan estos tres textos, es el de la readaptación social y el enjuiciamiento por parte de aquellos que creen que deben enjuiciar, ¿no? Si vemos en el primer texto, pues es la misma, es el mismo sistema legal, ¿no? Y también el pueblo, como lo estuvimos hablando, ¿no? Toda la injerencia que mete y la presión que mete, ¿no? Y cómo se ve también en el linchamiento social, ¿no? De las redes sociales, pues es lo mismo. Y vemos en el segundo texto lo de la cárcel directamente, y vemos en el tercero, ya cuando el pueblo, dile que no al pueblo de que no tengan el derecho a lincharlo, ¿no? O no tanto ese derecho, sino dile no al pueblo a que linchen a esta persona, ¿no? Entonces, este tema de merece, ¿quién hace esa justicia, no? Y eso me pareció maravilloso. Adelante, Dani. Pues sí, yo de estos tres textos y de todos los relatos en general, yo siento que me queda la impresión de que ella como que pues escribe algo y como tú no sabes, no es un texto periodístico, no te consta pues que todo sea verídico, te deja la espinita ahí para pensar, bueno, cuánto de todo lo que nos está contando es verdad y cuánto no. Y al estar en este punto, todas las opiniones que te formas no dejan de estar sesgadas por tus vivencias propias. Yo en este texto no investigué nada, en este segundo de la cárcel no investigué nada y aún así como que por mero sesgo me quedé con la impresión de que sí cerraron la cárcel por ese motivo.
pero es mero sesgo. Y otra parte que, pues sí, como que dije, me hizo empatizar mucho y dije, es que siempre hay gente que se queda la peor parte o sufre las peores consecuencias de decisiones que gente que tiene poder toma. Fue que llegó la gente a tratar de buscar pues aparatos, cosas que les habían comprado a sus familiares y en algún punto del relato dicen, los militares se llevaron tele, se llevaron radio, se llevaron pues todo lo que encontraron, ¿no? Y sí, yo creo que al final también cuando está en la protesta de las señoras diciendo, no, es que queremos que otra vez nos den la subvención que nos daban para ir a visitar a nuestros familiares, porque pues los reubicaron y necesitamos el medio para poder irlos a ver y se escucha como alguien grita, esa señora no se lo merecía, al menos pues el mío sí se lo merecía. De eso yo creo que, además como lo resalta la autora al final, la manera en que lo resalta como que sí, sí me impactó. Bueno, para los que todavía tengan la espinita, en el chat puse justo la noticia que Rox encontró, justamente relacionada a ese cuento, ¿no? O esa historia. Y para dar un poco de claridad en ese aspecto, la cárcel sí la iban a cerrar porque no cumplía con la garantía de los derechos humanos, porque los presos igual tienen derechos humanos, ¿no? Entonces, sí la iban a cerrar. Ya estaba la solicitud de cerrarla. Sin embargo, no deja de ser un tema de corrupción, el hecho de que hayan adelantado y que hayan pasado por encima de los derechos de las familias, para hacer esto, ¿no? Que aquí, que en la noticia tampoco mencionan si hubo una compensación monetaria, pero pues digamos que el antecedente habla de que muy probablemente hubo una compensación monetaria para el gobernador y que en el momento en el que inicia, o sea, y que el gobernador estaba haciendo eh, estas acciones que creo que es paliativas para que el pueblo aguantara o para que la gente no se manifestara y por eso les daba esas ayudas para ir a visitar a los reos a su lugar de reubicación. Pero en el momento en el que se da la necesidad del recurso para las campañas de Duarte, gobernador de Veracruz, no recuerdo por cuántas, no sé si fue por 2 periodos, uno, bueno, de Duarte por un periodo y que ha sido creo que el gobernador más, que ha saqueado más a Veracruz, justamente se asignó todo el recurso para su campaña y es cuando se genera esta protesta, ¿no? De ya nos quitaron incluso esa ayuda, ¿no? Entonces, creo que es interesante ir viendo el contexto. Solo para agregar, no fue la única película de Mel Gibson que apoyó el gobierno de Fidel Herrera. También fue la de Apocalipto, que habla sobre, también fue muy controversial porque como que los historiadores hablaban de cierta controversia que hacía de la cultura mesoamericana. Y justo eso, ¿no? O sea, también creo que nos habla de este tema de atropellar lo que sea por un fin, que era el hacer unas películas, sin importar el contexto de los lugares donde los estaban haciendo, sin importar las prestaciones o las remuneraciones a estas personas, o sin cuidar el patrimonio cultural del país del que se está hablando. Entonces, incluso Mel Gibson, o sea, bueno, leí un artículo de él y no tiene muy buenas referencias, al parecer, de él como persona, y creo que eso permea en estas actitudes que a pesar de que probablemente él no tomó muchas decisiones, pero ser consciente de esas decisiones se están llevando a cabo y el tener el poder para pues remediarlo y no hacerlo, ¿no? Bueno, yo quiero comentarles, dándole seguimiento a lo que ya mencionaron,
Eh, yo sí investigué un poquito porque me entró la duda de cuándo, de quién era el gobernador en ese momento. Y bueno, ya lo comentaron ustedes, era Fidel Herrera Beltrán. Y se habla de Duarte como un gobierno corrupto y, bueno, saqueador, etcétera, tanto que está en la cárcel. Pero el verdaderamente pillo era Fidel Herrera Beltrán. Él sí realmente, o sea, no esculpo a Duarte, pero Fidel Herrera Beltrán fue todavía peor, pues, en ese sentido. Incluso llegó a sacarse la lotería 2 veces durante su administración. Él se sacó la lotería, o sea, el premio mayor 2 veces, o sea, increíble, ¿no? Cosas así. Entonces, efectivamente, el hecho de haber sacado a los reos de la cárcel fue producto de la propia corrupción, o sea, no porque fueran buenas gentes y quisieran ayudar a los reos, sino que era producto de la misma corrupción, ¿no? Yo sigo insistiendo y hace rato me asalta otra vez la pregunta cuando ustedes están comentando muy acertadamente. Yo me preguntaría cuál es la intención realmente de la autora. No, todavía no llego pues a descifrarlo, ¿no? Que es lo interesante, porque pues sus relatos son muy ricos, digamos, usando un término así muy coloquial, muy sabrosos, ¿no? Porque explota incluso el morbo, por eso, o sea, es evidente. Tal vez no sea exactamente la intención de ella, pero utiliza esa figura, ¿no? En donde también por eso se hace rica la lectura. Entonces, sí, yo me quedo todavía, ojalá un día pudiera platicar con ella y cuál es su intención, aparte de ser la denuncia, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de mencionar a Foucault o sea, relacionarlo con las cárceles y todo esto, porque, bueno, Foucault fue el inventor, digamos, del panóptico, ¿no? De esa torre donde están en las cárceles, donde están observando panorámicamente todos los movimientos de los reos, muy interesante, pues. Pero bueno, yo creo que la pregunta para Melchor sería cuál es su intención al escribir, al detallar este tipo de situaciones. También me puse a investigar un poquito de las crónicas del momento, el periódico, el dictamen, etcétera, de ahí de Veracruz, y salieron cosas muy interesantes. Todo lo que ya ustedes han mencionado de ese linchamiento mediático, jurídico que hicieron y que sacrificaron pues a la reina del carnaval de Veracruz. Obviamente también siento que hay un trasfondo en el sentido de las drogas, ¿no? De que tal vez aparte de lo dramático que fue su vida, de lo cruel que fue su vida a través de su padre, pues, pues hay un trasfondo también del uso de drogas, pues que tal vez eso pudiera, digamos, explicar, no justificar, por supuesto, pero sí explicar la crueldad de un acto así, ¿no? De un acto filicida, dice ella. Bueno, ese era mi comentario. Gracias. Gracias, Enrique. Y solo, bueno, no bajé la mano porque no había terminado, pero el punto de el riesgo en el que puso el director o los organizadores de esto a todos los trabajadores en esa película, ¿no? Porque estamos hablando de que estaban trabajando con personas que acababan de salir del penal, que era claro que no tenía un programa de reinserción, que no o sea, que salían con las mismas dificultades con las que habían entrado o mayores, ¿no? Entonces, entendiendo que son las dificultades materiales las que invitan al crimen, ¿no? Entonces, o sea, es una irresponsabilidad completa por todos los ángulos por los que lo veas, ¿no? Incluso el actor que era actor
o la persona ciudadana que no era actor, pero que fue al casting, ¿no? Que aparte, o sea, hasta en el casting, rateros, ¿no? Porque ni siquiera les pagaron el sueldo completo, ¿no? O sea, para mí creo que son prácticas claras y va a sonar muy político, pero neoliberales en un país tercermundista en el que creen que pueden venir a hacer lo que quieran con las personas y que la ley no les aplica a ellos. Me gustaría, perdón, José, agregar que en Estados Unidos pues tienen el sindicato de cinematógrafos, actores, pues es muy fuerte y ponen muchas reglamentaciones de los actores normalmente trabajan estas horas y se tienen que respetar, ¿no? Y es muchas de las razones por las que las productoras gringas prefieren salir de Estados Unidos, irse a otros países, en este caso México, países periféricos, voy a empezar a usar esta terminología, hacia dónde quiero llegar. ¿Por qué? Porque van a explotar su recurso, van a explotar su capital humano, ¿sabes? Es otro tipo de conquista, si lo queremos, o sea, lo estoy llevando a ese nivel, lo quiero llevar a ese nivel, ¿no? Adrede. Totalmente. Sí, que es justo lo que mencionaba, que es como todo a beneficio, ¿no? O sea, y lo peor es que queda como, ¿sabías que aquí Mel Gibson grabó 2 películas y así? Y no te dicen, ¿sabías que sucedió esto, que Mel Gibson hizo esto, que vinieron, que bla, 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 bla? O sea, se queda otra vez este mito, ¿no? Esta conveniencia en la sociedad. Este, mm, no sé si quieran comentar más sobre este relato o si puedo pasar al siguiente. Perdón, a mí me gustaría comentar este, la importancia de cuando dices esto de, miren, aquí se filmó lo de Mel Gibson, es lo mismo que decir, miren, ese es el edificio donde vivía Evangelina. Es lo mismo que decir, están haciendo el linchamiento y les dijeron, ¿qué no vieron la película de Canoa? Ahí se lo explican, ¿no? Como si dentro de una película te pudieran explicar algo tan complejo como esto, ¿no? Como si nosotros quisiéramos entender lo que le sucedió a Evangelina con el texto de Melchor. Sí, justo, lo último, diste al clavo que iba a decir. Y bueno, Pero, perdón, ah, y conectándolo con lo de Luis, es la obligación como lectores de, sabiendo lo que pasó, ahora hacer la investigación y hacer contrafuerza en el punto de, mira, en esa casa vivía Evangelina y tal, y no se está viendo esto y esto, y en esta prisión está pasando esto y repercutió en todo esto, ¿no? O sea, ok, no nos lo dijeron, pero digámoslo nosotros, ¿no? sí, que justo ahí entra también el nosotros hablarlo, ¿no? O escribirlo. Bueno, iba a decir pasar al siguiente, pero ya lo hemos mencionado. El otro relato, hacer mención. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó. El corrido del quemado. Uf, también me encantó. Quiero empezar diciendo que me encantó cómo Melchor decidió escribirlo. O sea, el poner la fecha y luego una parte del corrido y luego relatar algo y luego cambiar de fecha y poner corrido y tal, 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 tal. Excelente, ¿no? Con este relato, además de muchas otras cosas que vamos a estar comentando, me di cuenta ahorita que creo que ya les había contado, que estoy leyendo mucho a Sor Juana, o no sé si les había contado, pero este, como la estoy leyendo, ella se distingue mucho porque es difícil de leer, ¿no? O sea, y son como versos bastante extensos y como que tienes que ir resolviendo, casi, casi. Y bueno, ¿por qué lo relaciono con Sor Juana? Ustedes dirán, son corridos, ¿no? Pero lo relacioné porque justo el corrido me di cuenta que creo que es algo que seguramente muchas personas ya se dieron cuenta antes que yo, pero bueno, eh, cuenta un suceso, ¿no? O sea, habla de algo que sucedió y es como un relato, otra vez, ¿no? Entonces, justo lo relacioné en el sentido narrativo, artístico, en el que tuvieron que haber pasado todas estas personas como Sor Juana, o todos estos artistas como Lope de Vega, etcétera, bastante complejos, bastante difíciles para nosotros, pero muy ad hoc a su época, que también, justo como me lo recordó Luis, hay que reiterar que fue en el barroco, entonces se distinguía por la complejidad.
tenía que pasar todo esto para llegar a los corridos, ¿no? Que ustedes dirán, no, pues es súper distinto, pero, pero realmente no lo es del todo, ¿no? Al final siguen siendo una forma de contar las cosas y también el corrido como que te incita a descifrar lo que quiere decir el corrido, o sea, no te cuenta, o bueno, tal vez sí te lo cuenta como tal cual, pero al final como la esencia, ¿cómo se dice? El que sea inmersivo, también impacta mucho en lo que quiere contar el corrido. Y bueno, justo el que Melchor haya agarrado este corrido como base para narrar el relato fue súper certero, a mi parecer, porque te dice otra vez cómo se vuelven los mitos, ¿no? O las leyendas, cómo es que llegamos a crear canciones incluso, de sucesos tan fuertes como el que nos narra, ¿no? Como el linchamiento, que ahí también despiertan muchísimas cosas como está bien hacer justicia por mano propia, está bien solo encarcelar a alguien cuando hizo cosas horrorosas, ¿qué sentirías si fuera un familiar tuyo? ¿Qué sentirías si el familiar tuyo es realmente el criminal? O sea, y como que me hizo cuestionar todo esto y también me gustaba que Melchor otra vez desenmascara que llegan los policías y prácticamente se desentienden, ¿no? Que es como que incluso menciona que a pesar de que tenían armas de fuego y el pueblo no, ellos no hicieron nada, ¿no? O sea, que dijeron, bueno, vamos a dejarlo a lo que ellos decidan. Y luego el saber cómo... Es que lo curioso aquí fue que no mencionó tan crudamente lo que hizo el criminal o el linchado, solo te cuenta que violó y abusó y etcétera, pero no te lo cuenta cómo lo hizo, pero del linchamiento sí. Entonces también eso me despierta qué enfoque le quería dar Melchor, ¿no? Porque pudo haberse basado en los actos del criminal, pero no, se basa en los actos de quienes lo lincharon, que ahí también se cuestiona, ¿también son criminales o no son criminales? ¿Quién dicta si son criminales o no? Porque al final lo que hicieron tampoco fue, pues, unas palmaditas, ¿no? O sea, también, ¿cómo es, cómo vamos a compararlo si ya de por sí damos por sentado que uno es criminal y el otro no? Entonces eso también me hace cuestionármelo, ¿no? Y también quería remarcar cómo es que Melchor nos da a entender, nos envuelve en el ambiente cuando dice, tuvimos que pasar 3 horas acá y luego 2 horas acá y luego y así, tú dices, wow, no, pues sí, ¿dónde estaban, no? Y también que haya alguien que les dice, cuidado, no se metan ahí, no hablen de estas cosas porque les puede ir muy mal, también te da a entender que ese pueblo es muy distinto, bueno, en personal, es muy distinto a como yo vivo, ¿no? O sea, jamás me imaginaría que aquí pueden, bueno, tal vez, que aquí pueden linchar a alguien o que llega la policía y los deja hacer lo que quieran, ¿no? O que incluso alguien tan cercano a mí podría hacerme algo como eso. Que otra vez regresamos a lo que mencionamos la sesión pasada, que a veces nos sentimos tan ajenos, que creemos que es ficción o que no puede pasar, o que no nos puede pasar a mí, aunque sea real. Sí, eso fue lo que me dejó el relato. Ana, tienes abierto tu micrófono. Lo digo por si quieres hablar o... Ah, súper. Sí, yo solo dos comentarios sobre lo que dices, Mariana. El primero es que, pues yo creo que si no es que todas las expresiones de arte son justamente este reflejo de la realidad hasta cierto nivel, ¿no? Los corridos incluidos, los corridos tumbados incluidos también, y todas estas expresiones que muchas veces por ser ajenas a la realidad que uno vive día a día o ajenas al gusto musical que uno acostumbra, pueden ser infravaloradas tal vez, ¿no? Pero justamente es lo importante, ¿no? Que narran una realidad y que son igual de válidas, ¿no? Eso por un punto y por el otro, bueno, hacer la misma pregunta, la pregunta que hiciste, ¿no? O sea, ¿son criminales los que viven en este pueblo o no son criminales? ¿Qué pensamos, no?
Y adicional, yo, dentro de todos los temas que tocaste, que creo que son muy relevantes y que te surgen al leer este tipo y que deben de surgir, ¿no? O sea, creo que es muy importante y habla de nuestro pensamiento crítico, el hecho de que nos surjan estos cuestionamientos. También está el hecho de decir, bueno, ¿cómo estas poblaciones que están tan desconectadas de ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama esto? El hacer valer la ley, el Estado de Derecho, tan lejanas del Estado de Derecho, pueden pasar por encima de los derechos humanos o pasar por encima del derecho a un juicio, del derecho a la reinserción social, que es lo que comentaba ya Luis, derecho a la reformación, porque no es el castigo por el castigo, ¿no? A menos que estemos a favor de la pena de muerte. Entonces, todas estas cosas que son muy importantes tocarlas y platicarlas y, y tener una conclusión, ¿no? Adelante, Dani. No, Luis, Sí. ¿verdad? No, va Dani, va Dani. Ah, Bueno, yo quería platicar justo también sobre este punto de la legalidad de lo que se hizo, lo que se juzgó o no se juzgó, porque en algún punto en el primer relato me dio, la verdad, hasta algo de risa, que comenta que en el momento en el que la declaran a Evangelina cuerda, entonces pierde todo su derecho a, pues, a pasar por loca y a no tener un juicio y aunque sea llevar como una vida más o menos un poco más decente en una prisión psiquiátrica, porque dice y cita el artículo que estaba vigente en ese momento en el que los locos, no sé qué, y los tarados, o sea, los tontos, no imbéciles. podían, los imbéciles, no podían tener un juicio. Y o sea, yo dije, ¿qué? Pero eran leyes que en su momento tenían sentido, como la que es muy famosa, que, bueno, se me ocurre como en Lecumberri, que era muy famoso, se sabía que se dividía el pabellón, o fue, no fue en el psiquiátrico, creo que los pabellones estaban divididos en gente loca, gente que se creía que era mala y gente que era gay. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, en el tercer relato, en algún momento creo que cuando menciona que ellos no tenían armas de fuego y la policía sí la tenía, le pregunta al pueblo qué es lo que quiere hacer y el pueblo dice, no, sí vamos a lincharlo, pero creo que menciona en cierto punto que como es tierra ejidataria o es un ejido, pues entonces el pueblo tiene el derecho del linchamiento. Y bueno, justo te narra como que fueron a una comunidad súper hiper alejada de, pues, de lo urbano. Pero a mí sí me puso a pensar que ya hoy en día lo que es urbano y lo que es rural ya no parece urbano y ya no parece rural. Yo vivo en una comunidad que se considera por suelo comunidad ejidataria y hace no mucho, hace como un año y medio, lincharon a alguien, así como a 10 minutos caminando de mi casa, cacharon a alguien robando y lo lincharon. Y también me parece que, no sé de dónde son ustedes, pero los que somos de aquí de Morelos conocemos Ocotepec. Me parece que allí en Ocotepec igual es vigente la ley de que la policía no puede intervenir en las decisiones que el pueblo tome. Si el pueblo dice es ladrón y robaron, creo que tienen ese derecho y actualmente sigue siendo vigente. No me consta, pero creo que sí. Y bueno, como que a mí me puso a pensar que algo que podría parecer un relato ficticio o algo que pasó muy lejos, pues podría estar pasando, podría pasar y no necesariamente lejos. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. Eh, bueno, hay un linchamiento, digamos, en un pueblo y lo narra Melchor, pero y uno se espanta, ¿no? Ante un linchamiento de esa naturaleza en un pueblo. Pero los asesinatos se dan
en la zona urbana y son peores, pues, o sea, son horrorosos. No, no lo justifico, pero bueno, en este caso linchan a una persona que consideran ellos criminal, pues. Entonces ese es su modo, digamos, de hacer justicia. Eh, y el otro comentario que yo quiero hacer es que este asombro que nos da a los que vivimos en la zona urbana, este asombro de usos y costumbres en muchos pueblos del país, lo narra muy bien Guillermo Bonfil en un libro que se llama México Profundo. Y narra y nos muestra el mosaico de Méxicos que somos en este país. O sea, parte, ¿no? O sea, porque su libro se llama México Profundo, que, si no me equivoco. Y allí se puede uno dar cuenta de cómo hay muchas comunidades, bueno, hay 64 lenguas vivas todavía en nuestro país, y el hecho de que linchen a una persona, a nosotros, los urbanos, pues nos llena de espanto y nos llena de horror, pero sin embargo, tal vez sea una justicia digamos, muy salvaje, pero a la vez como que da muchas lecciones a la comunidad, ¿no? De lo que le puede pasar si está delinquiendo, ¿no? No se ponen a pensar si el tipo estaba loco o si estaba drogado, etcétera, ¿no? Simplemente lo linchan porque violó a una mujer, según esto, o sea, se llevó a una mujer, la violó, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy interesante la narración que hace Melchor porque nos muestra otro México y otras costumbres, ¿no? Es muy interesante en ese sentido. Sí, Bueno, es perdón. no, ese es mi comentario, gracias. Sí, la verdad es que es muy interesante y lo que yo iba a comentar, pues parte de ahí. También iba a comentar esto de que, pues, al ser muchos Méxicos, para nosotros es muy complicado, pues, entender, ¿no? Lo que otros Méxicos buscan trabajar o la forma en la que ellos interpretan su realidad, ¿no? A mí me gustaría mencionar más que nada, el texto podemos hablar mucho, pero a mí me gustaría mencionar sobre todo a nivel narrativo esto que mencionaba Mariana de cómo trabaja la idea del linchamiento. Para mí, el tema del movimiento de las masas y cómo actuamos en masa y cómo se da como este pensamiento social que podríamos decir que es muy interesante, para mí es algo muy interesante, y el hecho de que llegue Melchor y nos narre un linchamiento y nos diga, no, es que mira, esta persona hizo esto, y luego nos ponga entre comillas, era el sobrino, luego el sobrino de la afectada, ¿no? Luego, esto pasó así, esta persona hizo esto y luego entre paréntesis fue el hijastro, entre paréntesis fue el hermano, ¿no? Y nos va poniendo estas situaciones de que, ¿qué es lo que y luego les preguntan a ellos y dicen, es que, y uno de ellos responde, no, es que estaba tan enojado que solamente lo hice, ¿no? O sea, y este acercamiento, esta forma de narrarlo me pareció asombrosa, no lo había leído antes, así me gustó mucho la forma en la que lo llegó a tomar. Para mí fue muy accesible la forma en la que me hizo entender cómo el pueblo sí decidía y no decidía hacerlo, ¿no? Que al final es un sí decidirlo, ¿no? Y todo esto es un tema muy, muy interesante, esto de lo de la justicia, de que si el pueblo, porque pues, si todo el pueblo quiere hacerlo, ¿qué le podemos decir al pueblo, no? Entonces, y también nada más para terminar esta parte, es la idea de cómo al final dicen, no, pero aquí todos son familia, ¿no? Porque todos son familia, entonces eso hace mayor la cohesión entre ellos y entre lo que entre lo que querían hacer, ¿no? Y pues agregándole, como nos lo cuenta Melchor, pues esta persona, este violador que Rodolfo Sales o algo así, pues ya lo habían cachado varias veces y esta vez lo cacharon con las manos en la masa, ¿no? O sea, para el pueblo no había otra situación más que esa porque es la forma en la que lo entienden, ¿no? Aquí yo resalto la importancia que es enfrentar nuestros diferentes contextos y generarnos preguntas sobre ello y la respuesta del qué sucede, qué haríamos, cómo empatizamos, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso para mí es lo que más se resalta de todos estos relatos.
Se apellida Soler. Gracias, Soler, sí es cierto. Va José, adelante. Gracias. Es que se me fue la luz, entonces me tuve que conectar con el celular. Este, yo sí creo, bueno, no creo, para hacerles lo más honesto posible, antes de que se me fuera la luz, googleé en BART, que es el chat GPT de Google, si había un límite en el respeto de los usos y costumbres para defender los derechos humanos. Y la respuesta es que sí, que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus usos y costumbres, pero también establece que este derecho debe respetar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. No importa qué derecho, no importa qué usos y costumbres tengan, no pueden estar por encima de los derechos humanos de las mujeres, de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y también tienen que establecer, o sea, y estos usos y costumbres tienen que ser compatibles con los principios de igualdad, de no discriminación y de prohibición de la violencia. Entonces, por lo menos podemos tener ciertas certezas a través de decir en la Constitución respeta los usos de costumbres, pero este respeto de los usos y costumbres no da la autoridad para tomar una vida. No da la autoridad para ejercer justicia por su propia mano, ¿no? Si lo pueden hacer por fuerza, no es un ejercicio legítimo de la justicia, ¿no? Entonces, para mí esa es la conclusión, ¿no? Porque creo que el decir que lo encuentran con las manos en la masa, puede ser con las manos en la masa, pero ¿qué pasa? O sea, justamente lo menciona como un guiño en la película de Canoa, o lo que pasa en Canoa, ¿no? Que también, pues obviamente, como dice Luis, hay que investigar y leer para saber qué pasó en Canoa, pero justamente como invitación a que investiguen más, es un linchamiento que realiza un pueblo de la misma manera, brutalmente, pero esta vez no era con las manos en la masa. Esta vez el pueblo se equivocó. Esta vez era un juicio incorrecto. Y eso es lo que pasa cuando una masa de personas sin el proceso debido asumen el poder de la fuerza, ¿no? Esa es mi contribución. Bueno, yo quisiera agregar Gracias. allí que en el fondo lo que está, digamos, demostrado con el texto es que el pueblo no cree en la justicia, digamos, formal, ¿no? En la autoridad, y entonces no lo justifico, pero hay una desconfianza en la autoridad formal, en donde dice, no, si lo soltamos, lo van a perdonar o va a salir por dinero o sea, entonces el pueblo dice, como hay de una desconfianza ante la autoridad, porque ese es el fondo, al final. En Canoa parece que sí se equivocaron, es decir, el pueblo se equivoca, también el pueblo se equivoca a veces, ¿no? Pero sí, ese es el fondo, creo yo, sin justificarlo, que la gente en muchas comunidades, pues ha sido, digamos, sometida a la autoridad formal y ya no creen en la policía, etcétera, ¿no? Y creo que por ahí va la idea de la narración, ¿no? Gracias. Gracias, Enrique. Adelante, Rodrigo. Pues yo quería comentar que a la descripción de linchamiento, pues me recordó al libro de, bueno, cómo empieza el libro de Crimen y Castigo de Foucault, ¿no? En el que hacen el descuartizamiento de un regicida. Y pues sí, toda la descripción que hace ahí y cómo es que fue evolucionando el sistema de justicia, ¿no? Para hacer que ese sufrimiento, toda esa tortura, todo eso,
pues pasara del ámbito público a un ámbito privado, ¿no? En el que las cárceles aún suceden. No sé si incluso podría ser peor que morir, ir a la cárcel a veces, pero eso pues también nos quita la culpa, ¿no? A nosotros como sociedad, ¿no? Ya no nos responsabilizamos de todo lo que pasa ahí. Y ellos, pues en la situación que están, pues sí, como el poder no, bueno, por el Estado de Derecho, ¿no? Que pues para mí el Estado de Derecho pues sería nada más como el depositar el poder en las instituciones judiciales, pero pues a ellos no les funcionaba, ¿no? Porque si el poder no logra mantener pues una normalidad, entonces es cuando bueno, se crea un vacío de poder y y pues el poder real que tenía la comunidad pues se ejerció, ¿no? En aras de pues mantener una cierta tranquilidad, porque bueno, ellos se supone que ya habían vivido que soltaban, ¿no? Al, a los criminales, ¿no? Y seguían y entonces el poder, eso ilegitima al poder, ¿no? Porque no está respondiendo a las exigencias, ¿no? De por qué se les da poder, ¿no? Entonces, por eso esa parte como del Estado de Derecho aquí, pues sí se me hace muy complicado. Son situaciones en las que no está, en las que pues se ven las fallas, ¿no? De esta lógica, pero debo decir que con este tipo de pobladores, pues al menos ellos se hacen responsables, ¿no? Eso es lo que, que a veces siento que aquí no pasa, ¿no? Incluso con esto de que la discusión de si se deben votar o no los jueces. Porque queremos mantenernos todavía alejados, ¿no? De esas injusticias para no decir que que son responsabilidad nuestra y poder, seguir sin actuar, ¿no? Pero, sí, bueno, eso es todo. Gracias, Solo para, gracias, Rodrigo. eh, Adelante. solo para que quede en el registro, es vigilar y castigar. Sí, Crimen y Castigo es de Dostoyevsky. Sí, yo también estoy segura que no es clínica, tío. Está bien, gracias, Rodrigo. También la idea que nosotros tenemos de la institución es diferente a la idea que pueden tener en un sentido rural de la idea que tienen de una institución, ¿no? Enrique, tienes la mano levantada. ¿Quieres comentar algo o pasamos con Mariana? Pasamos con Mariana. Mariana, porfa. Gracias. Gracias. El, a ver, es que como han comentado tanto, pero creo que sí, porque si no voy a repetir. Lo que quería resaltar era lo que había mencionado Luis y también creo que lo mencionó José, de cómo es cómo actuamos en masa, ¿no? Que también me hizo pensar todas las veces que yo he linchado, o sea, por decirlo de una manera muy violenta, pero linchamiento verbal y lo que sea, o sea, juzgar, ¿no? ¿Cuántas veces no he juzgado a alguien por lo que dice la masa, ¿no? Que justo también pienso que qué irónico que creemos que cuando la decisión se toma en masa es más lógica, ¿no? O es más correcta. Porque cuando alguien hace justicia por su propia mano, pero nada más es una persona, no sé, hablemos pues sí, de cualquier persona, como los típicos crímenes pasionales, ¿no? Que de los que más se habla, de que se vengó y por celos mató a su pareja o lo que sea. ¿Por qué ahí las juzgamos como de locos o locas? ¿O por qué decimos que ellos fueron los del problema o ellos son los criminales? Pero si lo hacemos en masa, ya no tanto, ¿no? O sea, como que tiene más sentido. Y justo que lo que mencionan en Canoa, de que si el pueblo se equivoca, ¿cuántas leyes o cuántas decisiones, cuántas acciones no hemos tomado de forma equivocada sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Eh, ya no me acuerdo. Sí, lo de que ya no creen en las leyes, ¿no? Ya no se les hace legítimo. Ahí también es que entran un montón de conflictos porque en el momento en que te falla la ley o que te falla el Estado, el gobierno, lo que sea, entra también y ahora, ¿a quién vamos a poner? ¿A quién le vamos a hacer caso? Porque si solo yo confío en mí, entonces todos los demás también solo confían en sí mismos y entonces ¿en quién se confía, no? Pero
si solo yo tomo la decisión, entonces yo puedo ser el psicópata o yo puedo ser el loco. Entonces tengo que traer a más gente que entre en convencimiento, ¿no? Que haya como un acuerdo y ya sea una decisión que se tome en masa, entonces ya va a ser lógico. Y ahí es justo lo que luego nos pasa con actualmente las redes sociales, que es el algoritmo, que creemos que nosotros estamos educando al algoritmo, pero realmente solo estamos alimentando el mismo sesgo que tenemos. Ya estamos linchando o no linchando a las personas que creemos que estamos investigando, pero realmente nada más están como alimentando lo mismo, ¿no? Y esas fueron como las ideas que me despertaron tanto el relato como los comentarios que estuvieron diciendo ahorita como de las masas, quién toma las decisiones, quién no, quién es criminal, quién no, porque también llego a pensar, o sea, en algo muy radical, si alguien le hace algo a a mi familia, no sé si hubiera sido mi mamá o algo así, quién sabe, quizá yo también me hubiera entrado en un quiero matarlo, quiero lincharlo, pero ¿qué pasa si el criminal o quien hizo esto, no sé, hubiera sido mi familia, ¿no? O sea, la víctima hubiera sido de alguien más. Ahí, ¿cuál hubiera sido mi posición también? Entonces también entra el ser objetivo o ser racional, pero también entra el problema de en qué momento decidimos que el humano es racional, ¿no? Y ya son preguntas creo que ya mucho más que se podrían llevar como a lo filosófico, pero quería llevarlo hasta ahí, ¿no? Sí, gracias. Bueno, a no ser que alguien tenga otro comentario, podemos dar la sesión por terminada. Fue una sesión que en lo personal la disfruté bastante. Se me fueron, nos pasamos por 15 minutos de la hora estipulada, pero yo ni la sentí. Pues a reserva de que alguien tenga de nuevo algo que decir, pues les doy las gracias a todos los que estuvieron. Fue una participación que me agradó bastante. La plática estuvo muy amena, muy gustosa. Y pues, sin nada más, les mandamos mañana o el viernes las lecturas, preferentemente mañana, y para la siguiente sesión, y pues ya vamos a la mitad del libro, y pues a seguir disfrutando de Fernanda Melchor. Yo sigo recomendando Temporada de Huracanes, que es su novela insignia. Espero que no sea la mejor que haga en su vida, pero y pues nada, buenas noches, gracias, y pues nos vemos el próximo miércoles, ¿va? Compartir Hasta luego. Buenas noches, gracias. ¿Compartir qué, perdón? el PDF temporada de huracanes. Ah, sí, ahorita se los comparto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye, que estén bien. Bye. Qué bueno que ya regresó la luz. Sí. Sí. Bye.